El viento soplaba incesantemente royendo las ventanas. El cielo amenazaba con desplomarse sobre el mar como un puño implacable y Vladik escribía y escribía, envuelto en una manta con la mirada fija en el horizonte. Mojaba la pluma una y otra vez dejando pequeñas lágrimas de tinta sobre el escritorio. No sentía paz en su interior. Le dolían las articulaciones y sospechaba que cada vez le quedaba menos tiempo. Anika entró sin hacer ruido portando una bandeja con caldo caliente y unas rebanadas de pan negro untadas con manteca, pero él la rechazó con un gesto y continuó trabajando, encorvado sobre la mesa como un viejo escribano. Este es el arranque intenso, melancólico y lleno de humanidad de papel y tinta de Paloma Ulloa, que ha publicado en Talentura Relatos. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Bueno, un libro que aparece después de Postales en el Tiempo, y de alguna forma es una representación de géneros, temáticas, escenarios que tú has querido recoger aquí, en papel y tinta. Sí, en realidad es un conjunto de relatos de un conjunto mucho mayor, del que el editor hizo una selección. Uh-huh. Eran 366 relatos, porque la idea fue publicar durante un año entero un relato cada día. Y el editor de Talentura, de 150, que fue los que le mandé, hizo una selección de 49, con diferentes temáticas, como tú decías, de terror, de costumbristas, de problemas actuales, un poco de todo. Oye, pero cuéntanos esto de que has nacido en Suiza, pero qué barbaridad, ¿no? Bueno, ¿Cómo ha sido esto? Hija de los años 60, de la inmigración española. Ah, mírala, claro. Coincidió en Suiza, podría haber sido Alemania, en este caso fue Suiza. Bueno, pero eso imprime carácter, perdona que te diga. Que sí. Yo he estado en Suiza hace 15 días y los suizos también tienen lo suyo, tú lo sabrás, ¿no? Tienen su personalidad. Sí, tienen una personalidad muy curiosa, muy particular. Son primero suizos, luego europeos, bueno. Sí. Bueno, tú eres viajera, además has estudiado geografía e historia y de alguna forma estos viajes tuyos también los has trasladado a personajes muy especiales, ¿no? Porque son personajes nada cotidianos, son bastante escapistas casi todos, ¿no? Hay de todo. Hay personajes que se desarrollan en los problemas cotidianos, algunos incluso los problemas que han surgido en la crisis, problemas económicos, y luego hay personajes que efectivamente escapan de la realidad porque van buscando otro mundo, porque viven en su mente, porque son fantasmas, porque hay de todo tipo de personajes y de circunstancias en el libro. Madame Cuvier era una mujer de algo más de 40 años que seguía conservando todo ese atractivo sensual que llena de tensión a los hombres bien nacidos. Tenía una melena roja que parecía moverse en su recogido ligero y rizado, pocas veces ordenado bajo su sombrero negro cuando caminaba por París, dejando sentir el taconeo de sus pequeños botines. Algunos decían de ella que esa mirada verde hechizaba a los incautos que intentaban cortejarla. Yo no estoy seguro, porque caí en sus redes desde el primer momento en que atravesé la puerta del gabinete de la Rue Montparnasse de París. Allí se encontraban los pensadores más carismáticos de los frenéticos años del final del siglo XIX, las mujeres más inteligentes de la ciudad y los artistas más comprometidos de Europa. Como es natural, la absenta, la morfina y el alcohol endulzaban las largas noches, facilitando el intercambio de ideas e inspirando las nuevas propuestas. Pero en las veladas de Madame Cuvier también se disfrutaba de otro gran placer, uno que me atrajo tanto como me aterrorizó y que tenía toda la sociedad culta del momento enfebrecida, el espiritismo. Si tuviésemos, Paloma, que buscar un denominador común a tus relatos, son contextos muy especiales, incluso de seres
que parecen haberse escapado de un libro, literalmente, ¿no? Son muy librescos. Son muy literarios, sí, muy literarios, podemos ¿no? decir, Podemos sí, decirlo, sí, podemos ¿no? decirlo, sí. Y el relato con el que empezamos esta entrevista, Papel y tinta, que además le da el nombre al libro, también es una reflexión, vamos a analizarla, sobre el arte de escribir. Y sí me gustaría saber qué hay de ti en este cuento en concreto de Papel y tinta. Bueno, en realidad en el libro hay muchas reflexiones sobre la literatura, sobre el arte de escribir, sobre el miedo a escribir, sobre si estás o no estás a la altura de lo que tú esperas de ti mismo. Y de mí, pues no lo sé, supongo que la pasión por seguir escribiendo historias en momentos buenos, en momentos malos, independientemente de las circunstancias. De todos modos es un relato, a mí me gusta mucho que los relatos tengan un final sorpresivo. No siempre, no todos los relatos que hay en el libro tienen ese final, pero muchos de ellos sí. Y ese relato tiene un final sorpresivo. París, 9 de diciembre. Querida Elena, esta ciudad se obstina en su belleza indiferente y se envuelve en lluvia mórbida para que te recuerde aún más. No sé muy bien por qué he viajado hasta aquí, ni por qué me he alojado en esta habitación y no en otra del pequeño hotel que tantas veces habitamos. Hace tiempo que se me han olvidado los motivos por los que hago las cosas. Mientras te escribo, me asomo de nuevo al exterior y veo las balconadas, la hermosa parada de metro, con sus grandes tentáculos y sus rojos ojos de cristal que rasgan la lluvia y atraen hacia sus fauces a los pobres transeúntes inocentes. A pocos pasos se vislumbra la larga superficie multicolor de la tienda de Habib, tentadora de naranjas, de bananas, de tomates y de peras, en las que tantas veces nos detuvimos a comprar y a intercambiar algunas palabras que hacían saltar su nostalgia emigrada. Estamos hablando con Paloma Ulloa de Papel y tinta en Talentura Relatos. Otro de las constantes es, he visto yo en estos relatos, el recuerdo que queda en la mente de hechos del pasado y que vuelve y que golpea y que es persistente, ¿no? Los recuerdos. Como el oleaje, es un oleaje. Los recuerdos son esos oleajes, ¿no? Te vienen, te van y a veces vienen con más intensidad, sí. Un escritor también entiendo que trabaja mucho con ese material de los recuerdos, ¿no? Sí, para mí es fundamental. Porque entre medias de las cosas que imaginas, que te inventas, inevitablemente con tantos relatos inventas muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay un pozo de recuerdo que te ayuda a construir una historia, un personaje, una situación. Uh-huh. Under the careless foot, I'll be there. Gather roses while you may, while the bloom is fall. For the blossom soon will fade, and the bloom grow dull. Todos los días a las 7 en punto de la mañana se levantaba y comenzaba su calvario. Contemplaba el amanecer, preparaba el desayuno para su mujer y los niños, los veía marcharse y se quedaba solo. Ese era el peor momento de la jornada, cuando el silencio aplastaba la casa y le obligaba a enfrentarse al fracaso. Se asomaba a la ventana de la cocina como si le faltase el aire y encendía un cigarrillo mientras veía cómo la gente salía de los portales y seguía con sus rutinas, cómo los niños arrastraban sus pesadas mochilas y los coches arrancaban para adentrarse en el azulado frío invernal, dejándole atrás paralizado, atado al silencio como si le hubiesen parado el reloj de la vida. Le costaba ponerse en marcha, se preparaba un café, hacía las tareas domésticas para no sentirse inútil, salía a la calle, compraba el pan, llamaba a todos los anuncios de empleo que encontraba por extraños o inaccesibles que pudieran parecer y esperaba.
right before you Así hasta obsesionarse en el repaso de las decisiones tomadas durante los últimos años y en la identificación de los errores cometidos para caer de nuevo en la frustración y el desaliento. close your eyes. Paloma, ¿cuántas personas, este en concreto es Alma de Juguetero, se sienten así, además en un momento de desempleo mayúsculo, donde la crisis de 2008 ha arrasado con muchos trabajos y la felicidad de muchas personas? Pues sí, desafortunadamente hay mucha gente que está sufriendo. Y está sufriendo sobre todo ese sentimiento de frustración que provoca sentirte inútil, no encontrar un camino, sentir que se te cierran todas las puertas y tener la impresión de que has hecho algo mal, pero analizas los pasos de tu vida y no sabes exactamente dónde está el error. Y eso provoca muchísimo dolor. De todos modos, ese relato tiene un final muy, muy optimista. Es un final de esperanza, porque yo creo que en los relatos también hay muchos momentos de esperanza en este libro. And the bloom growed up. Tried to know when to leave. She sits in the bedroom and grieves. There's a sequence that starts all again. She can't get up anymore with the pain. The combination La antesala del infierno. has left her hopeless and lost. A veces los días se repiten tan iguales los unos a los otros, tan lentos, tan manoseados por las rutinas. Levantarse, tomar el desayuno, esperar la hora de la comida, la merienda, la cena y volver a dormir, que me resulta insoportable. Aquí en este lugar que anuncian como un espacio de felicidad para el ocaso, solo hay viejos, viejos que sobreviven desgastando sus recuerdos. Muchos no pueden moverse, algunos llevan pañales, otros arrastran un andador plateado para poder desplazar sus anquilosados huesos. Yo siempre fui un hombre importante. En mi casa olía limpio, cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa, repetí orgulloso cuando pasaba revista, y todos temblaban, también mi esposa y mis hijos. Ahora no puedo defenderme, ahora estoy aquí, solo, esperando. Si tuviera unos años menos, apenas unos años menos, rompería mi bastón en las costillas de los que me han hecho esto. Pondría de nuevo las cosas en su sitio. Bueno, un personaje que ha tenido todo el poder y gran capacidad de decisión y de condena y de pronto se encuentra impotente por primera vez en su vida, ¿no? ¡Qué rabia tiene que sentir! Tiene que ser horrible, frustrante, tiene que ser sentir una rabia, una impotencia bestial. Paloma, léenos algún relato tuyo, que yo sé que tienes tus favoritos, ¿no? Léenos algún... Bueno, os voy a leer uno que no sé si es mi favorito, pero es breve y yo creo que se puede ajustar a los tiempos de la radio, ¿no? Sobre la colina. Suenan los grillos sobre la oscuridad. El campo se estremece después del calor del día. El viento me trae el calor, el olor del romero jugoso y tierno. Sentado en el porche puedo disfrutar del brillo de las estrellas que se apoderan de la negrura profunda de la noche. No hay nadie cerca. Las viviendas más próximas están a 5 kilómetros de aquí. Construí esta casa yo mismo, en lo alto de la colina, como se construían antiguamente los castillos. Me gusta la soledad. En invierno oigo cómo bajan los lobos cantándole a la noche helada, y veo las tormentas de verano como quien ve un espectáculo de fuegos de artificio. Paso aquí cada uno de los minutos libres de que dispongo. Cargo mi coche de provisiones,
de libros, de material básico y subo para disfrutar de mi silencio. Puedo descubrir cualquier intruso solo con escrutar el ruido de sus pasos sobre la gravilla. Los de los animales son más ligeros, más rápidos y superficiales. En cambio, los de los hombres son pesados y torpes. Ha pasado una estrella fugaz. Respiro profundamente. Me gusta este tiempo todo mío, exento del ronroneante cacareo de la televisión o de la radio, del trajín inquieto de los vecinos, demasiado cercanos, demasiado presentes. He llenado el salón de libros que custodian la chimenea encendida durante el invierno. A veces me preguntan si no temo a la soledad, si no me da pereza estar aquí cuando hace frío. Pero esta casa, mi casa, tiene su historia, guarda todos mis secretos, mi calma, mis miedos. Es mucho más que una vivienda, es un refugio. Oigo un ruido que viene del interior. A veces pasa. La madera se contrae y se expande, susurra sus rumores, pero por si acaso me levanto y reviso el interior casi en penumbra. Recorro el pasillo, la entrada, la cocina cerrada, bajo al sótano y enciendo la luz. Ella está allí, sigue bajo los efectos de las drogas. Tiene amarradas las manos, aún no se ha despertado. Tengo todo el fin de semana por delante para ella y para mí. Jugaremos a estar juntos. Disfrutaré su pánico, grabaré su zozobra, su desesperación y finalmente su renuncia. Después la enterraré allá abajo, en la vaguada del final de mis tierras, al otro lado del río. Allí nunca llega nadie. Las alimañas bajan a alimentarse y a beber. Ellas son mis aliadas. Saben cómo terminar mi trabajo. Me protegen porque formo parte de su ecosistema, del equilibrio sagrado. No, Paloma Ulloa en la mente del asesino. Pero ¿y cómo te los imaginas así pensando esto, no? Bueno, y la verdad es que el relato va avanzando solo, se va construyendo solo. Entonces tú vas empezando y no sabes muy bien dónde va a terminar. Pero como decía antes, me gusta mucho darle una vuelta de tuerca e intentar encontrar un final que no sea previsible, que el lector también viva una aventura, ¿no? Como la vives tú cuando vas escribiendo la historia. Uh-huh. Miró a través de los cuarterones de la ventana. Frente a él había una vieja fábrica abandonada que conservaba todo su misterio decimonónico escondido tras los cristales enmohecidos. La ciudad permanecía en calma, amenazada por grandes nubes grises que avanzaban implacables desde el mar. Flotando en el aire reverberante del salón se escuchaba el Confutatis del Requiem de Mozart tiritando de miedo místico a Dios y al infierno. Bada dio otro sorbo a su taza de café. La luz cambiaba rápidamente empujada por el viento. El otoño, inconstante y esquivo, había comenzado a morder la verdura de los árboles con su rabia cobriza.
Estaba llegando la hora, lo supo. Tuvo el pálpito. El sol volvió a quedar cubierto una vez más, dejando una densidad lechosa en el ambiente. La última ventana del edificio de enfrente sufrió una ligera modificación, tal vez provocada por la luz, tal vez no. Bada se acercó aún más a los cristales, dejó la taza de café sobre una repisa, tomó sus prismáticos y volvió a enfocar nervioso hacia las sombras. Un estremecimiento le recorrió. Allí se encontraba ella, con su rostro grisáceo, su mirada helada, su vestido negro, igual que la recordaba cuando era niño y miraba desde la ventana de su dormitorio y la veía observarle durante horas. Había pasado mucho tiempo desde entonces. Ahora sabía, ahora era un hombre que conocía la leyenda. Su madre siempre había intentado convencerle de que las historias que se escuchaban sobre aquel almacén eran mentira, y hasta el último día de su vida había seguido sosteniendo que ella jamás se había encontrado frente a frente con aquella mujer demoníaca. Con el tiempo comprendió que esa determinación no era sino una manera de protegerse a sí misma del miedo. Historias también de fantasmas y aparecidos en papel y tinta. Fantasmas que uno realmente no sabe si son producto del personaje, si están ahí, si se ha obsesionado con aquella mujer de la ventana, porque es que el final también del cuento es bastante terrorífico. Yo creo que los fantasmas los llevamos encima todos. Entonces, si es producto de su imaginación o no, en el fondo el resultado final es el mismo. Ya. No sé. Bueno, aquí también está muy relacionado con la parca, ¿no? Podríamos decir. Sí. No adelantemos acontecimientos. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Estamos hablando con Paloma Ulloa de Papel y Tinta, un conjunto de relatos en Talentura. Paloma, ¿qué papel ocupa en la vida de un urbanita, de una persona... ¿tú crees la literatura? ¿Ocupa poco? ¿Debería ocupar más? ¿Estamos demasiado pendientes de tonterías y no entramos a reposar la mirada en relatos, en cuentos, en historias? Bueno, dicen que leemos poco en general, por lo menos en Madrid. Eso dicen las estadísticas. Dicen las estadísticas que leemos poco. Yo no sé si leemos poco, pero la literatura nos influye constantemente, porque vemos literatura... Leemos literatura, pero vemos literatura en el cine, en las series de televisión. Muchas de las cosas que se están traduciendo vienen directamente de la literatura y está influido por ella. Quizá deberíamos leer más, porque lo que nosotros aportamos a los libros que leemos es parte de nuestra propia vida, de nuestro bagaje, ¿no? Y leyendo creamos mundos diferentes. En nuestra cabeza hay experiencias que a lo mejor no podríamos vivir, mientras que cuando ves una película o una serie, pues ya te traducen la historia. Pero yo creo que la literatura sí que ocupa un papel importante en la vida cotidiana. Paloma Ulloa, ¿la literatura puede ser una eficaz terapia contra la soledad, el dolor, las desgracias, la incomprensión? Sí, sí. Además, todo tipo de literatura. Yo no creo que haya que excluir pues la literatura de autoayuda o la literatura fácil, digamos, de leer, o toda la literatura puede ser útil en un momento dado. Lo que pasa es que cada libro tiene su momento. No podemos leer a lo mejor en un momento en que estamos deprimidos un libro que sea muy denso, o a veces tiene su momento la literatura, la poesía, o tiene su momento pues libros más profundos. Uh-huh. Tú en Papel y Tinta estás metida de hoz y coz en el mundo de los cuentos, de los relatos. La pregunta es obligada, se la solemos hacer a nuestros invitados. ¿Quiénes son para ti tus maestros de los relatos y de los cuentos? ¿A quién te gusta leer a ti? Para recomendarlo a los oyentes del Marcapáginas. Cosas que no se deberían perder. Bueno, si hablamos de relatos de terror, me gusta mucho Lovecraft. Me gusta mucho Edgar Allan Poe. Pero... no sé, no tengo tampoco escritores favoritos de relatos. O libros de cabecera que digas, los oyentes del Marcapáginas, si no leen esto y se van de este mundo sin leerlo, es que han perdido una oportunidad.
No sé, no sabría elegir un libro concreto, porque además yo creo que cuando eliges o resultas absolutamente pedante o resultas excesivamente ligero. No sería capaz de elegir, porque además cada libro y cada autor es el mejor en el momento en que lo estás disfrutando. Bueno, pero por lo menos te has mojado con los escritores de cuentos. Lovecraft, Edgar Allan Poe y el otro me has dicho... No he dicho ninguno. No he dicho más. ninguno, no he dicho ninguno. Creí que ibas a decir Stephen King, pero no sé yo si está... No está entre los tuyos. Papel y tinta, de Paloma Ulloa, en Talentura Relatos, un conjunto de cuentos pues que seguro que les va a hacer pensar un montón de cosas. Son 49 relatos, como ha dicho ella, seleccionados por mi editor, has dicho, ¿no? Así ha sido. Cualquiera se mete con el editor de Talentura, que edita, por cierto, muy bien. Dale la enhorabuena, porque está muy bien hecho este libro y muy bien editado. Paloma, un placer haberte tenido en Marcapáginas. Un placer para mí, ha sido precioso escuchar mis relatos en tu voz. Y aquí te esperamos, al siguiente. Muy Ya bien, lo sabes, muy bien. ¿no? Que ya tendrás algo ahí en producción. Ya, sí, estoy produciendo una novela que no tiene nada que ver con esto, sí. Bueno, mucho más larga, más pesada. Pero tendrá que ver con tus esencias narrativas, Paloma. Eso sin duda. Bueno, un besito. Muchas gracias. No te acostarás sin saber una cosa más. El Marcapáginas, en Capital Radio.